a reanudar con el estudio de Romanos. Vamos a iniciar como siempre pidiéndole a nuestro Rey que nos ayude a que todo esto que se haga sea para edificación, para añadir a sus planes, para servirlo a Él, para glorificarlo a Él. Sea tu voluntad, mi Rey hermoso, que lo que se pueda enseñar sea para alabarte, glorificarte, mi Señor, para aportar un granito de arena a tus planes magníficos y gigantes, mi Señor. Ayúdanos a ser útiles, aunque sea un poco. Te bendigo y te alabo en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Bueno, vamos a iniciar leyendo Romanos 7:15. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí esto es. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues parece un trabalenguas, ¿verdad? La entrada. Les voy a poner una imagen de la primera vez que leí esto, cómo me quedé. Así me quedé. No entiendo nada. Sí, porque definitivamente es un texto muy difícil. Bueno, pues lo voy a intentar desglosar, lo voy a intentar explicar de una manera un poco más profunda para lograr un entendimiento mayor de estos textos, que además el libro de Romanos es un libro que se ha prestado siempre a una mala interpretación acerca de que Pablo quería decir pues que la ley simplemente ya estaba abolida, de tal manera que yo no creo que ese haya sido el sentido de Pablo. Y bueno, vamos a intentar demostrarlo con cosas fehacientes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar nuestro estudio. De entrada, pues pongo aquí que hay tres palabras griegas que se traducen como hago en este texto. La primera palabra es katergasomai, es una palabra griega, obviamente. Es la 2716 del diccionario Strong. Y esta palabra es una palabra compuesta, está dividida en kata y ergasomai. Kata y ergasomai. Una de ellas significa producir. La otra tiene que ver con llegar hacia, ¿verdad? O sea, es como el producto ya terminado en una fábrica, que va hacia allá. Entonces es como aquí lo vamos a traducir como el logro, el producto. Y bueno, pues es más o menos como lo hacemos. Efectivamente se puede traducir como hago, pero no tiene exactamente la misma connotación que los demás. Esto es como lo que logro, ¿verdad? Bueno, la siguiente palabra es la palabra prazo, la 4238 del diccionario Strong, que bueno, esto habla del proceso activo en la realización del cumplimiento de una acción, es decir, en pocas palabras, esa es la rutina o el hábito que vas a hacer para lograr algo. Se refiere como a los pasos que vas a llevar a cabo. Entonces, la costumbre, la rutina, lo que haces es lo que vamos a traducir la palabra prazo para poder entender más este texto. Y la palabra poieo, que es la palabra 4160 del griego, que sí, esto sí simplemente es hacer, ¿verdad? Construir, hacer. Pero son tres diferentes. Y es que vean nada más cuántas palabras hago hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras. Y si esas palabras son tres diferentes, bueno, pues simplemente al traducirlas todas igual, pues ya se perdió el sentido de todo lo que realmente se quería decir. Entonces, y ahora una más que tiene que ver con interpretarlo adecuadamente, que es la palabra deseo o telo. Por ejemplo, aquí dice, porque no hago lo que deseo. La palabra deseo es la palabra telo, y es esta palabra que vamos a explicar. La palabra telo
aquí está el significado. Lo voy a acercar un poquito más para que se observe mejor. A ver si así lo podemos observar mejor. Ok, aquí está. Esta palabra que está aquí, telos, significa la consumación, el propósito final, el objetivo final. Llegar al final, llegar al objetivo. Entonces, esta palabra de desear es como anhelar el objetivo final, como es un poco profunda en ese aspecto. Y hay un texto que ha sido desde siempre mal interpretado y que tiene esta palabra, que es Romanos 10:4. Vamos a leer Romanos 10:4. Romanos. Está un poco lento aquí el internet. Ok. Romanos 10:4. Fíjense cómo dice. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Entonces, la palabra fin que está estipulada aquí es la palabra griega telo. Entonces, si la palabra griega telos es el propósito, el objetivo final, fíjense cómo cambia totalmente cuando lo traduce así. Porque el objetivo final de la ley es Cristo. Porque el propósito de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree, y cambia todo, porque aquí dice que el fin de la ley es Cristo, y bueno, pues simplemente si dices eso, es que la ley ya está abolida. Pero el mismo Jesús, Yeshua, su nombre hebreo, dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Entonces, ¿cómo es posible que aquí digan que el fin de la ley es Cristo? Pero el objetivo final es muy diferente, porque todo el objetivo de la ley era encerrar todos en pecado para después que todos alcanzaran la salvación. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito más eso. Pero el objetivo de la ley era eso, hacernos saber que todos somos pecadores, porque de esa manera, al saber tú que has violado infinitamente la ley, que has hecho muchísimos pecados, de los cuales a veces crees que no son tan fuertes, bueno, cuando te das cuenta que ahora eres un gran pecador y que tu castigo debería ser la muerte, porque eso es, el pago del pecado es la muerte, entonces te das cuenta que no hay salvación para ti. No hay salvación a menos de que creas en el Mesías. Y bueno, esto lo voy a ahondar un poquito más adelante. Pero es decir, así es, el fin de la ley es el Mesías, el fin de la ley es nuestro Rey Yeshua. Entonces no hay de otra opción. Y bueno, esto es para explicarles la palabra telo. Ahora sí, ya con estos entendimientos de estas tres palabras, vamos a acomodar en los lugares del texto cada una de ellas en su orden, ¿verdad? Fíjense cómo vamos a traducirlo ahora. Porque lo que produzco o logro, no lo entiendo. Aquí la palabra entiendo tiene que ver con no lo conozco. No tengo el conocimiento de ello. Cuando se conoce la Torah, cuando se conoce, por ejemplo, a tu esposa, cuando la conoces bien esta palabra, conozco. Entonces, si aquí le estás poniendo que no lo conoces por completo, que no tienes ese conocimiento profundo. Entonces, lo que produzco logro no lo conozco. ¿Qué es lo que estás diciendo aquí cuando dices lo que produzco logro no lo conozco? Se da por entendido que estás diciendo no sé lo que lograré, no sé lo que al final de cuentas voy a terminar haciendo. Eso no lo sé, no depende tal vez de mí. Simplemente mi objetivo es tratar de hacer las cosas bien, pero no sé lo que voy a lograr. Eso es lo que está diciendo aquí. Lo que produzco logro no lo conozco, no sé lo que voy a lograr. Y ya se va entendiendo muy diferente. Pues no acostumbro lo que quiero. Fíjense cómo dice. La palabra aquí obviamente era un hago, pues no hago lo que quiero. Ya cuando le pones acostumbro, tiene un pequeño entendimiento mejor, porque no acostumbro lo que quiero. Es decir, rutinariamente, en tu rutina, no estás haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere. Simplemente, a lo mejor, es como el típico deseo de, yo quiero
tener éxito en mi vida, pero no estoy haciendo nada para lograrlo. No acostumbro, no tengo pasos, no tengo una planificación. Es igual con el tema de creador. Si tú no acostumbras tratar de trazarte algunas situaciones para llegar a hacer su voluntad, simplemente lo puedes pensar, pero no lo vas a lograr, no lo vas a terminar haciendo. ¿Por qué? Porque tienes que tener esa disciplina que Dios te da para que puedas lograr ese deseo que tienes. Y la palabra deseo es telo, es lo que veníamos diciendo hace ratito. Es decir, no acostumbro lo que deseo. ¿Cómo deseas las cosas? Las deseas en tu mente, las imaginas, y te imaginas tú, por ejemplo, en el crucero con tomándote una piña colada así súper descansado, wow. Y bueno, a lo mejor si no estás haciendo algo para lograrlo, pues nunca lo vas a lograr. Es igual aquí. Si en tu deseo está obedecer a Dios, pero no estás siguiendo los pasos que Él te da, entonces nunca lo vas a lograr al 100%. Es esta parte de no tener una planificación. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en esto. Y luego dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. O sea que termino haciendo lo que no quiero hacer, lo que no deseo. Y lo terminas haciendo, ¿verdad? Pero fíjate lo que viene aquí adelante, dice, y si lo que no deseo, o sea, en tu mente tienes otra cosa, otro objetivo, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cómo está eso? ¿Qué tiene que ver tu deseo? Pues está fácil, porque fíjense lo que dice aquí arriba. Pues no acostumbro lo que deseo, es decir, lo que tú estás deseando es lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que estás deseando? Apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque yo estoy deseando cumplir la ley. Eso es lo que tienes en tu mente. Tienes en tu mente cumplir la ley, tienes en tu mente llevar a cabo. Eso es lo que tenía Pablo en su mente, cumplir la ley. Sin embargo, aunque a veces tenía en su mente cumplir la ley, la costumbre, los conocimientos erróneos que le daban sus maestros, porque recordamos que Pablo era fariseo y tenía muchos conocimientos erróneos acerca de lo que debía o no cumplir. Aunque él tenía en su mente cumplir la ley, pues a veces no lo terminaba haciendo porque tenía cosas erróneas en sus comprensiones. Entonces no dependía de él a lo mejor tener la comprensión adecuada. ¿Cuándo terminó Pablo entendiendo lo que era bueno? Cuando Jesús, Yeshua, le termina hablando y le termina enseñando lo que realmente era bueno. Y no dependió de él hacerlo, sino de la forma de interpretación del mismo Mesías. Entonces, aquí lo que está diciendo es que él deseaba cumplir la ley, deseaba y aprueba que la ley es buena porque era su deseo, aunque a veces no lo hacía. Entonces, en ningún momento Pablo aquí está diciendo que la ley es mala o que no debes de cumplir la ley, sino él te está diciendo que él deseaba cumplir la ley, aunque a veces no podía cumplirla. Bueno, en este texto, en este contexto vamos a leer Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Ok, aquí está, dice así. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué tiene que ver este texto? Bueno, obviamente cuando tú llegas a conocer que la ley es el objetivo de tu vida y que tienes que cumplirla y que era el deseo de Pablo, entonces vas a tener cerca tus costumbres, tu rutina, a lo mejor que no es la exactamente adecuada a lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Te vas a tener que renovar por completo. Y aquí dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vas a tener que estar cambiando como si fueras un vaso de agua sucia a la que le empiezas a vaciar el agua limpia y se va a limpiar poco a poco, va a tirar lo malo y empezarse a llenar de cosas buenas. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Nos empezamos a transformar, a renovar nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad. ¿Cuál crees que sea la buena voluntad de Dios? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios?
que es agradable y perfecta. Pues es lo mismo, ¿verdad? La buena voluntad de Dios es esa buena nueva, esos mandamientos que entregó a Moisés en el monte Sinaí. Eso es la buena voluntad de Dios. Bueno, vamos a continuar en nuestro texto leyendo. Y dice así: de manera que yo ya no soy quien... A ver, vamos a leerlo aquí arriba. Es que aquí ya lo modifiqué. Vamos a leerlo acá. El 7:17. Fíjense cómo decía originalmente. Aquí está. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces aquí pareciera que estás dividiéndote a ti en dos y el pecado es uno y tú eres otro. Y pues no, pues a mí no me culpen de nada, echen la culpa a mi pecado porque pues él es el malo. Y entonces, pues cuando te vaya a juzgar Dios, en lugar de juzgarte a ti, tiene que dividirte en dos y sentar a dos y juzgar al pecado y a ti exonerarte de todo, ¿no? Así pareciera que está diciendo este texto. ¿Y será así realmente? Bueno, pues vamos a leerlo acá. Ahora sí, fíjense. Y se los pongo aquí en griego para que vean que no hay ningún truco, ¿no? Y de esta manera, yo ya no soy yo quien produzco o logro aquello, pero el pecado está cerca de mí. ¿Y por qué es diferente? Aquí está el texto y aquí está. Esto se llama interlineal. Está el griego arriba y el español abajo. Y estás viendo cómo traduce cada una de las palabras para que no haya ningún problema. De manera que yo ya no soy quien produzco o logro aquello. Es decir, mi deseo y mi entendimiento es uno. Yo quiero lograr a veces las cosas, sin embargo, como estaba tan acostumbrado al pecado, no lo puedo lograr porque el pecado mora en mí. Todavía no me termino de limpiar al 100% y aún termino equivocándome. Pero no es que el pecado sea otro, sino que el pecado está cerca de mí, habita en mí. Entonces es diferente. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y yo sé que en mí esto es en mi carne. Bueno, a ver aquí, ok. Sí, está bien. Yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el producir y lograrlo. Ya cuando le cambias el producir o lograrlo, pero no el hacerlo, es diferente. Es decir, volvemos a lo mismo. Yo deseo la ley, yo deseo hacer el bien, yo deseo hacer muchas cosas, pero a veces en mi deseo nosotros cometemos muchos errores. Por ejemplo, en la teología actual, la mayoría de la gente tiene el deseo de hacer el bien. Y la mayoría de la gente tiene el deseo de amar al Eterno con todo su corazón y servirlo. Pero el tema es que no está en ellos el lograrlo, sino en el mismo Creador que nos da entendimiento. Y no lo digo esto pensando en que yo ya lo logré o que yo soy el que estoy bien, no. Definitivamente todos los días me equivoco y todos los días tengo que cambiar y mejorar. Pero sí entiendo que el lograr el entendimiento de que la ley de Dios es la que debemos de desear seguir. La ley de nuestro Rey hermoso es la que tenemos que desear, aunque a veces no lo podamos producir o lograr seguirla al 100%, pero tenemos que desear seguirla. Y a veces el desear también es seguir esa ley, no depende de nosotros, depende del Creador que lo ponga de veras en nuestro corazón, porque nosotros a veces pensamos que es por otro camino, por el camino tal vez de lo que nos han contado, que es la gracia, que ya no tenemos que la ley está abolida, o muchas de esas cosas que incluso sacan de este libro de Romanos, pero aquí vemos claramente como Pablo no dice eso. Seguimos leyendo, porque no hago el bien que deseo, sino el mal que no deseo, eso practico. Volvemos a lo mismo, está deseando hacer el bien que era la ley, y aquí está claro como lo va a decir, ahorita lo leemos. Y si hago lo que no deseo, yo ya no lo produzco, sino el pecado que mora en mí. O sea, si hago lo que no deseo, yo ya no lo logro, sino el pecado que mora en mí. No depende de mí lograrlo, sino del Creador. Y ahorita vamos a leer unos textos
que tiene que ver por qué el creador decide que alguien sí lo logre y por qué el creador decide que alguien no lo logre. Así que deseando yo hacer el bien, hallo esta ley que está cerca de mí. Deseando yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está cerca de mí. Y aquí hay una confusión grande porque dice, yo quiero hacer el bien y hallo esta ley, y dice 2 puntos, aquí así lo marcan las traducciones. ¿Cuál es la ley? Que el mal está cerca de mí. Entonces la ley dice que el mal está cerca de mí y esa es la ley. Y aquí se malinterpreta que está hablando como la ley de Moisés. Entonces, bueno, pues la ley de Moisés dice que el mal está cerca de mí, así que mejor la ley de Moisés no la sigo. Pero es realmente eso lo que está diciendo Pablo. Aquí les pongo igual que en el anterior caso, Romanos 7:21, les pongo el interlineal, el griego arriba y el español abajo, y lo voy a intentar a mi humilde manera de traducir, tratando de poner las cosas como aquí las traducen. Dice, encuentro entonces el principio, la ley, mi deseo de hacer el bien, porque malicia se acerca, o sea, cambia. Dice, encuentro entonces la ley. ¿Cuál es la ley? Mi deseo de hacer el bien. Entonces la ley no era que el mal estaba cerca de ti, no, sino la ley es mi deseo de hacer el bien. Pero luego dice porque mi malicia está cerca, y no tiene que ver nada ya con la ley, sino al contrario, como en contra de la ley. La malicia es totalmente en contra de la ley. Ya lo hemos leído en alguna otra ocasión. Dice Pedro que el pecado es la transgresión de la ley. Bueno, pues entonces este texto que parece un trabalenguas se malinterpreta muchísimo porque estamos traduciendo o leyendo pues así a la ligera, y si nos detuviéramos un poquito a examinarlo, pues vemos que hay otra cosa, ¿no?, abajo de eso. Ahora, ¿cómo es que el Eterno puede decidir que tú sí logres seguirlo, que tú sí logres cumplir todo y otros que no? Y para eso vamos a leer Romanos 9, 18 al 20. Y fíjense que estoy utilizando para explicar el mismo Romanos, y estoy explicando el mismo libro de Romanos en muchos contextos. Así que no pueden decir, es que lo sacas de contexto. Fíjense aquí dice. De manera que quien quiera tener misericordia al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque quien ha restituido su voluntad, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es decir, del que él quiere tener misericordia la va a tener, y de quien no, no. Él hace vasos para honra y deshonra, ¿verdad? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un barro para honra y otro para deshonra? Fíjense, lo voy explicando aquí. Ok, del 18 al 20, ok. Y voy a leer este texto que tiene que ver con lo que leímos aquí en Romanos. Isaías 45, del 8 al 13. ¿De dónde saca Pablo este texto de los vasos de honra y deshonra? Lo voy a volver a leer y ahorita vamos a leer Isaías. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes su hombre, ¿quién eres tú para que alterques, oh Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y entonces este texto está hablando Pablo, de alguna forma lo está sacando de su propia imaginación, de su propia mente, o es que ya estuviera escrito antes. Bueno, pues vamos a Isaías 45. Del 8 al 13. Ok. Y fíjense que lo que leemos aquí. Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia, abrace la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente. Yo, el Eterno, lo he creado.
Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Hasta el 13, ¿ok? Dice, así dice el Eterno, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme a las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Eterno de los ejércitos. Ok. Entonces, definitivamente este texto Pablo ya lo había obtenido de lo que varios años atrás había dicho Isaías, y está hablando de una profecía, ¿verdad? Que él hace para honra y para deshonra. Y luego fíjense cómo este texto dice, 13, yo lo desperté en justicia y enderezará todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Eterno de los ejércitos. ¿De qué está hablando aquí? ¿A quién lo despertó en justicia y hará enderezar todos los caminos? Obviamente aquí le está hablando a su pueblo Israel, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, pues definitivamente nos está hablando como si fuéramos su pueblo, como si nosotros fuéramos el pueblo de Israel. Y dice, nos desperté en justicia. Y es que la palabra justicia tiene que ver con la rectitud de nuestros caminos. Ahorita la observamos. Y dice que va a soltar a los cautivos, pero que no va a pagar el precio con dones, ni con precio, dice. ¿Con qué lo va a pagar? ¿A quién se está refiriendo? Pues a Yeshua, nuestro Mesías, a Jesús, aquel que pagó por nosotros todo lo que decía la ley. Por eso utiliza la palabra justicia. ¿Qué decía la ley que nosotros merecemos y pecamos? Pues dice la ley que merecemos la muerte. Y aquí la palabra justicia es la palabra tzedek, que significa rectitud. Rectitud. Entonces a eso se refiere aquí Pablo también cuando está hablando. Luego dice Romanos 21 al 24. Vamos a seguirlo leyendo. Ok, del 21 al 24. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado este es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ok, bueno, pues originalmente los judíos estaban esperando a su Mesías, que les prometía, bueno, pues que Israel iba a ser el principal de los países del mundo y que iban a gobernar a través de él, pues el mundo entero. Entonces, esto pues hace que los judíos cuando venga Jesús, pues definitivamente digan o crean que él no era su Mesías, ¿no? Porque no sucedió esto. Sin embargo, al revés de esto, Jesús va a los gentiles y empieza a hablarles a ellos y a decirles que también ellos son parte del plan de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con la profecía que esperaban directamente a los judíos? Pues tiene mucho que ver porque el reinado del mundo no se iba a hacer sometiéndolos con las armas, sino se iba a hacer sometiéndolos con amor y misericordia. Los gentiles iban a seguir a Jesús, a Yeshua, porque él había dado también la vida por ellos. Y esa gran misericordia que demostró por alguien que ni siquiera lo conocía,
hace que ellos regresen con todo el corazón, con todo el amor que también les demostró Jesús a ellos, y ahora ellos vuelvan a querer formar parte de ese reino y a sujetarse a las reglas y normas de ese Jesús que los liberó de lo que merecían, de la destrucción a la que estaban preparados, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos también los llama a los gentiles y no solo a los judíos. Bueno, y luego seguimos leyendo aquí del 25 al 26. Y fíjense cómo empieza. Dice, como también en Oseas, y aquí está hablando claramente de un profeta, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada, y al lugar donde se les dijo, vosotros no sois mis pueblos, ahí seráis hijos del Elohim viviente. Hijos del Elohim viviente. Ok. Entonces, fíjense cómo dice aquí, vosotros no sois mis pueblos. Obviamente que se está refiriendo claramente a Oseas. Bueno, si quieren vamos a leerlo y posteriormente lo explicamos. Oseas, ¿a qué texto de Oseas se refiere? Oseas del 1 al 11, vamos a leerlo. Perdón, está aquí un poco tardado. Ok, aquí está. Dice, palabra del Eterno que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra del Eterno por medio de Oseas, dijo el Eterno Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Eterno. Es decir, iba a tomar una mujer igual que lo que estaba haciendo el mundo, fornicar, ¿verdad? Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo el Eterno, ponle por nombre Jezreel. Ok, esto tiene mucho que ver, Jezreel. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo a Elohim, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del mundo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Eterno su Elohim. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo, ponle por nombre Lo Amí, porque no sois mi pueblo. La palabra Lo Amí es no mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. En lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les serás dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y se consagrarán los hijos de Judá e Israel, nombrarán un solo jefe, y subirán a la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El día de Jezreel. Bueno, vamos a explicarlo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? De entrada, Dios dice que va a mover en celos a la tierra de Judá, a los judíos. ¿Cómo los va a mover en celos? Los va a mover en celos a través de unos pecadores. ¿Eso les causaría celo a los judíos? Pues no, porque los judíos simplemente tienen catalogados, pues ellos son gentiles y ellos no tienen nada que ver con Dios de Israel, y nosotros sí seguimos las leyes de Israel. ¿Cómo los llamaría celos? Bueno, les llamaría celos haciendo que un pueblo que no es su pueblo empiece a seguir las cosas del Eterno. Y eso le daría a Judá celos, porque diría, tú no puedes seguir estas cosas son para los judíos, las leyes de Moisés son para los judíos, las festividades que venían en la ley de Moisés son para los judíos, no para ti. Y al ver que tú lo estás haciendo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y que intentas seguir la voluntad del Rey del Universo, entonces ellos se mueven a celos. Y es que así como nosotros no teníamos nada que ver con Dios, como nosotros no éramos su pueblo, y no éramos amados como Lo Ruama, no amada, así como no teníamos nada que ver, dice,
nosotros que somos hijos de prostitución. ¿Por qué? Porque venimos de familias los cuales son idólatras, fornicarios de imágenes que no tienen que ver nada con el Dios verdadero. Y entonces, cuando nosotros nos volvemos a Él, fíjense cómo nos dice. En el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. ¿Y quién dice que son sus hijos? Son sus hijos aquellos que siguen sus mandamientos. De manera que está claro que nosotros que no teníamos nada que ver con ese pueblo de Israel, que nosotros que no teníamos nada que ver con ese pueblo, con esa nación, ahora formamos parte de ello, y es por eso que Pablo aquí lo está diciendo. ¿Por qué? Porque hay quien los hizo parte de la instrucción y quien los hizo parte de la salvación, y el hecho de que nosotros podamos formar parte de ello es porque la salvación se ha acercado a nosotros, y eso es de lo que está hablando Pablo aquí. Bueno, pues vamos a seguir leyendo del 25 al 29 en Romanos. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mis pueblos, ahí seráis llamados los hijos de Elohim viviente. ¿Verdad? Bueno, ahí llegamos hasta el 26. También Isaías clama tocante el tema. Bueno, a ver, antes de seguir avanzando, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿Le está hablando a judíos o le está hablando a gentiles? Claramente Pablo le está hablando a gentiles. Entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo que ahora son ellos pueblo mío? Pablo está diciendo que esos gentiles ahora serán el pueblo mío, es decir, el pueblo de Israel. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la dispersión del pueblo de Israel, pero es un tema muy largo. Solamente diríamos que hay 10 tribus de Israel que nadie sabe dónde están, que fueron dispersadas en todo el mundo, que perdieron su identidad, y que entonces, cuando tú te das cuenta que ese pueblo se dispersó en el mundo, se multiplicó y se mezcló entre las naciones, no es nada extraño que el mundo entero pudiera tener un porcentaje, aunque fuera pequeño, de biología de Israel, un pueblo esparcido, lleno de tradiciones paganas, llenos de idolatría y fornicaciones, donde después vas a despertar y a ti que no sabías que era su pueblo, ahora te serán dicho, llamados hijos del Elohim viviente. ¡Wow! Hermoso. Dice el 9:27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. A ver, ¿y ese texto también se lo inventó Pablo? ¿Será así? Del 27 al 28. Pues no, también está, y este está en Isaías 10:20 al 22. Vamos a leerlo. Isaías 10:20 al 22. Aquí está. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Eterno, el Santo de Israel. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, el Eterno de los ejércitos, hará consumación ya terminada en medio de la tierra. Es decir, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. ¿Cuál será el remanente de Jacob? ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Y por qué Pablo lo menciona si le está hablando de los gentiles? ¿Por qué ¿qué tiene que ver el remanente de Jacob con los gentiles? ¿Y por qué Pablo se lo está diciendo en este momento? Bueno, pues ya fíjate cómo les dice aquí Isaías. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Es decir, se había ido ese remanente que
que se olvidó de él, ya se había ido, entonces volverá a él. Y aquí hay dos historias que nos pueden ayudar a entender este tema. En tiempos antiguos había un profeta que se llamaba Elías. Elías, uno de los pasajes más famosos de él es cuando está con los sacerdotes de Jerobal, que eran, con los sacerdotes de Baal, que eran los sacerdotes que en ese entonces se tomaban como los sacerdotes verdaderos. Entonces, Elías intentaba demostrar que ese Dios al que ellos adoraban era un Dios falso, que el Dios verdadero era el Dios de Israel. Igual se parece un poco al contexto actual. ¿Quién te dice que hay dioses occidentales o griegos o romanos o apostólicos? Y el Dios de Israel queda exiliado, y él intentaba demostrar que todos los sacerdotes estaban erróneos y que el único verdadero era el Dios de él. Después de lograr demostrarlo con aquel sacrificio, el pueblo acribilla a todos los sacerdotes de Baal y a él lo persiguen porque lo quiere matar el rey después de lo que hizo. Sin embargo, él, estando muy triste, va y se mete a la orilla de un monte y empieza pues a tratar de encontrar al creador del cielo y la tierra. Y en ese momento él piensa que todos ya fueron destruidos, que solamente queda él. Le dices que todos fueron destruidos y a mí vienen a destruirme. Y le dice a él, yo me preparé un remanente de 7,000 hombres que no han doblado rodilla. Así igual, Israel lo han intentado destruir, lo han intentado acabar, pero Dios ha preparado un remanente entre todas las naciones que volverá a él, y lo cual se apoyarán en el Santo Israel. Y dice, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que ahora se apoyarán, en verdad, en el Eterno. Y es que originalmente el pueblo de Israel a veces se equivocaba y terminaba apoyándose en las potencias políticas o mundiales que estaban en ese entonces en esplendor, ya fuera Egipto, Siria o Roma, en el caso del tiempo de Yeshua, o Grecia. Bueno, el chiste es que a veces se terminaba apoyando, en lugar de apoyarse en el Santo Israel, en el Eterno, se terminaba apoyando en ellos, y eso no ha cambiado mucho. En la situación política actual, Israel pues es un estado totalmente inclinado a hacer alianzas con las potencias, principalmente con Estados Unidos, que es la potencia actual, para tratar de que él lo proteja de sus enemigos, de Irán, de Rusia, y se han olvidado que la verdadera protección es el Santo Israel, es el creador del cielo y la tierra, a quien nadie puede destruir. Y este tipo de situaciones es lo que aquí está diciendo. Ellos entenderán que ahora se tienen que apoyar en el Santo Israel y no en nadie más. De este texto es donde lo extrae Pablo, y tiene que ver con el contexto de Israel, del pueblo de Israel. Y por último, Isaías, Romanos, el verso 29 que estábamos leyendo, del 9:29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejante. Este texto está en Isaías 1, del 8 al 9. En Isaías 1, del 8 al 9 dice así: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, si el Eterno de los ejércitos nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Es decir, no hubiera quedado un solo vivo. La cabaña en el melonar tiene que ver porque antes en los cultivos hacían una cabaña en el centro de cultivo para pues proteger los frutos de que ningún animal o ninguna persona fuera a destruirlos, y cuando ya había la cosecha pues esa cabaña se quedaba ahí sola
sin ninguna función y se quedaba asolada. Por eso es que aquí lo hacen así cuando con esa introducción de que el pueblo iba a quedar solo. Pero él se reservó un remanente, y fíjense cuál hermoso es que nosotros pudiéramos ser ese remanente de que el Eterno habla. Ese remanente que aunque estábamos entre las naciones perdidos, sin saber que nosotros pudiéramos ser parte de ese plan grandioso del Eterno, pudiéramos ser ese remanente y poder regresar hacia Él. Bueno, esto se los quise leer porque tiene que ver con a quién destinó para salvación y para destrucción. Y a nosotros que no merecemos, definitivamente no merecemos el que nos haya elegido o que nos intente elegir para salvación, porque pues, hemos pecado, ni siquiera lo hemos buscado a Él. A nosotros nos ha hecho una gran misericordia. Esa misericordia no lo debemos nosotros de olvidar, debemos nosotros de luchar por acercarnos a Él, por vivir conforme a su voluntad, porque no lo merecemos esa gran misericordia. ¿Cuál es la misericordia? Que te enseñe que tú tienes que cumplir su Torah, su ley, que después de ser perdonado hay un punto de inflexión donde tú ya fuiste pecador y ahora dejarás de serlo. Ya violaste la ley, lo que tú quisiste, ahora que Él te perdona, de aquí en adelante vas a cambiar. Y esto tiene que ver con, vamos a seguir leyendo Romanos, con este texto que vamos a leer. Fíjense cómo dice. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, ¿te acuerdan que ya decía, porque deseo, lo que deseo es el bien? ¿Cuál es lo que deseaba? En el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Abraham. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la ley de su mente? La ley de Abraham. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y así cada uno de nosotros deberíamos de decirnos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este castigo de muerte, de esto qué? Y tiene que ver con todo lo que nos hemos estado platicando. Si nosotros pecamos, la ley decía que el pecado era, que el castigo era la muerte. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí más adelante lo voy a explicar quién nos libra. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, solamente gracias a Él somos librados del cuerpo de muerte. Así que yo mismo con la mente sirvo. ¿Con qué sirve? ¿A quién sirve? A la ley de Dios. ¿Y en qué momento está diciendo que no siga la ley? Si dice que la sigue con todo su corazón. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Totalmente diferente a lo que se nos enseña, ¿verdad? Bueno, ahora fíjense, en este texto, este es un tema como para abogados. Y es que todo lo que él habla, recordemos que él es el creador de la ciencia, de la sabiduría y de todo lo bueno. Entonces, en este momento, él nos da una clase de leyes. Y veamos cómo todo lo que está arriba tiene que ver con esta clase de legalidad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ver qué significa condenación. La palabra condenación, que está escrita aquí, es la palabra dikaioma en griego, que es una ordenanza, una sentencia de absolución o una condena, un hecho justo. Dikaioma es... A ver, estoy aquí equivocado. Condenación. No, perdón. Condenación es la palabra katakrima, que es la 2631, que está formada por 2, que es la 2596
y el 29:17. ¿Qué significa esto? Significa los resultados de un juicio. La condena, después del debido proceso, donde se establece la culpabilidad y se establece el castigo. Ok, entonces, ¿por qué ya no habrá una condenación o una sentencia para los que están en Cristo Jesús, Yeshua? ¿Por qué? Bueno, pues definitivamente, si lo vemos en el aspecto como si fuera esto un juicio, hay un crimen que se nos imputa a todos, que es el pecado, y por ese pecado merecemos la muerte pagada por nuestro Mesías, quien no pecó, quien fue puro en cualquier condenación y libre de ella, y de esa manera pues logramos que Él pague por nuestra condena, por nuestra sentencia, de tal manera que esto se ve como si fuera un juicio. ¿Cuál es el mayor sello por el cual sabemos que Él estaba libre de cualquier condena, de cualquier pecado? El sello para saber eso es la resurrección. Si Él pudo resucitar después de entrar entre los muertos, es porque no había ninguna condena de muerte realmente para Él. Y murió por el pecado de nosotros, pero gracias a que Él era libre de pecado, pudo resucitar. Es así como aplica. Bueno, entonces dice así: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ellos no recibirán condena. ¿Por qué no dice no hay condena para nadie? No hay condena para los que no andan conforme a la carne, es decir, al pecado. Aquellos que dicen que ya pueden pecar y que ya no aplica la ley, que pueden violar la ley, entonces esto los contradice, porque dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuál es el Espíritu? Porque la ley del Espíritu de vida, ¿cuál es el Espíritu? Andar en el Espíritu, andar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la manera de no recibir condenación es dejar de pecar y ahora seguir la ley del Espíritu de vida. Ok, ¿y cuál es la ley del Espíritu de vida? ¿A qué ley se refiere? Pues vamos a leer Proverbios 3:1-2 para saber cuál es esa ley del Espíritu de vida. Fíjense: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuál es la ley de vida? La ley de Moisés, y que guarde tu corazón mis mandamientos. Esa es la ley de vida. Diferente. Porque lo que era imposible para la ley en cuanto era débil por la carne, vamos a entender bien este verso aquí. Porque en cuanto era imposible para la ley, ¿por qué era imposible para la ley? Por cuanto yo, o sea Pablo, era débil por la carne. Es decir, no puede haber libertad de condenación mientras sigamos siendo débiles por la carne. Porque si yo peco, hay castigo de acuerdo a la ley. Y la única manera de libertarnos de eso es a través del Mesías. Pero para eso vuelves a pecar. No, porque aquí mismo lo dice. No andas conforme a la carne. Entonces, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, ¿por qué lo someten a la muerte? A causa del pecado. Pero no es el pecado de él, sino el pecado del pueblo. Bueno, y para entender eso vamos a leer Levítico. Levítico 4, 13-21. Levítico 4, 13-21, así dice: si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Eterno, en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables,
luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiera en la congregación, ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Eterno, y en presencia del Eterno degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces de delante del Eterno hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Eterno en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de expiación, lo mismo hará de él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y obtendrá perdón. Cuando pecare un jefe y obtendrá perdón, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Fíjate que importante es esto. ¿Cuándo es cuando ofrecían el holocausto? Cuando reconocían que habían pecado. Es decir, ¿cómo podrías tú hacer que el holocausto de Yeshua sea tuyo, sea para ti, si tú no has reconocido que has errado al no seguir la ley? Si tú crees que no debes de seguir la ley, y la ley dice no robar, y la ley dice no matar, y la ley dice todas las reglas para seguirlo, e incluso la ley dice celebrarás el sábado. Y si tú no reconoces que has violado la ley, entonces ¿para qué es tu expiación? Porque aquí dice que solo hasta que llegaban, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecía el becerro para expiación. Pero hasta que lo conocían, porque lo tenían oculto a sus ojos. Fíjate, si toda la congregación de Israel hubiera dado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, el pueblo no se daba cuenta que habían pecado. El pueblo vivían distraídos en otra cosa y no se daban cuenta que habían cometido una equivocación. Porque tal vez ese pueblo, como nosotros, no eran enseñados o no les habían enseñado exactamente cómo era no violar la ley, cómo era que debías de vivir. Y lo tenían oculto a sus ojos. Y cuando se dieron cuenta que era eso, entonces se ofrecían el becerro por expiación, y nuestro becerro por expiación es Yeshua. Y la única manera de hacer eso, la única manera de hacer eso es reconociendo que erramos y que violamos la ley. Entonces él se hizo carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo es posible que para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros? La palabra justicia, ahora sí, ya no me equivoco, la palabra justicia es dikayoma, una ordenanza, una sentencia de absolución. Fíjate cómo dice aquí abajo. Una ordenanza, una sentencia de absolución o condena, una acción justa, una cosa pronunciada por Dios para ser justo, a la restauración de un criminal, una nueva oportunidad dada a él. ¿Cuál era la absolución que le ofrecía la ley? Precisamente esa, que el becerro perfecto, sin mancha, muriera por él. Esa era la absolución, la justicia de la ley. Es conforme a la ley, totalmente conforme a la ley de Moisés, y nada fuera de la ley de Moisés, sino todo lo contrario, cumpliéndose perfecto y hermosamente todos los sentidos de la ley, porque la ley aplicaba que la única absolución del pecado era que alguien más pagara por tu pecado, y ese alguien era ese becerro justo, ese becerro sin mancha. Porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, y para entenderlo mejor, voy a ponerles aquí un pequeño video.
para que se dé a entender perfectamente. Es un video que hallé en internet. Solamente es para pues ejemplificar más a qué se refiere esto de la absolución del pecado. Claro, como lo hemos dicho, esto no quiere decir que ya podamos pecar. El juicio final. Después de haber vivido en la tierra, mi vida llegó a su fin. Lo primero que recuerdo es que estaba sentado sobre un banco, en la sala de espera de lo que imaginaba era una sala de jurados. La puerta se abrió y se me ordenó entrar y sentarme en el banquillo de los acusados. Cuando miré a mi alrededor vi al fiscal, quien tenía una apariencia de villano y me miraba fijamente. Era la persona más demoníaca que había visto en mi vida. Me senté y miré hacia la izquierda. Allí estaba mi abogado, un caballero con una mirada bondadosa cuya apariencia me era familiar. La puerta de la esquina se abrió y apareció el juez, vestido con una túnica impresionante. Su presencia demandaba admiración y respeto. Yo no podía quitar mis ojos de él. Se sentó y dijo, comencemos. El fiscal se levantó y dijo, mi nombre es Satanás, y estoy aquí para demostrar por qué este individuo debe ir al infierno. Comenzó a hablar de las mentiras que yo había dicho, de cosas que había robado en el pasado cuando engañaba a otras personas. Satanás habló de otras horribles cosas y perversiones cometidas por mi persona, y cuanto más hablaba, más me hundía en mi banquillo de acusado. Me sentía tan avergonzado que no podía mirar a nadie, ni siquiera a mi abogado. Mientras, Satanás continuaba la lista de pecados, que inclusive yo ya había totalmente olvidado. Estaba tan molesto con Satanás por todas las cosas que estaba diciendo de mí, e igualmente molesto con mi abogado, quien estaba sentado en silencio sin ofrecer ningún argumento de defensa a mi favor. Yo sabía que era culpable de las cosas que me acusaban, pero también había hecho algunas cosas buenas en mi vida. ¿No podrían esas cosas buenas por lo menos equilibrar lo malo que había hecho? Satanás terminó con furia su acusación y dijo, este individuo debe ir al infierno. Es culpable de todos los pecados y actos que he acusado, y no hay ninguna persona que pueda probar lo contrario. Cuando llegó su turno, mi abogado se levantó y solicitó acercarse al juez, quien se lo permitió, haciéndole señas para que se acercara, pese a las fuertes protestas de Satanás. Cuando se levantó y empezó a caminar, lo pude ver en todo su esplendor y majestad. Hasta entonces me di cuenta por qué me había parecido tan familiar. Era Jesús quien me representaba. Se paró frente al juez. Suavemente le dijo, hola papá, y se volvió para dirigirse al jurado. Satanás está en lo correcto al decir que este hombre ha pecado. No voy a negar esas acusaciones. Reconozco que el castigo para el pecado es muerte, y este hombre merece ser castigado. Respiró Jesús fuertemente, se giró hacia su padre y con los brazos extendidos proclamó, sin embargo, yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener vida eterna, y él me ha aceptado como su Salvador, por lo tanto es mío. Mi Salvador continuó diciendo, su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie me lo puede quitar. Satanás todavía no comprende que este hombre no merece justicia, sino misericordia. Cuando Jesús se iba a sentar, hizo una pausa, miró a su padre y suavemente dijo, no se necesita hacer nada más, lo he hecho todo. El juez levantó su poderosa mano y golpeando la mesa fuertemente, las siguientes palabras salieron de sus labios, este hombre es libre, el castigo para él ha sido pagado en su totalidad. Caso concluido. Cuando mi Salvador me conducía fuera de la corte, pude oír a Satanás protestando enfurecido, no me rendiré jamás, ganaré el próximo juicio. Cuando Jesús me daba instrucciones hacia dónde me debía dirigir, le dije, ¿has perdido algún caso? Cristo sonrió amorosamente y dijo, todo aquel que ha recurrido a mí para que lo represente, ha obtenido el mismo veredicto que el tuyo, pagado en su totalidad. Bueno, pues era un ejemplo
de lo que está hablando aquí. Y es que está hablando de una condena pagada y de una nueva oportunidad para vivir. ¿Qué es lo que le hacen a un convicto cuando cumple su sentencia? ¿Qué acaso cuando cumple su sentencia le dan permiso de volver a cometer algún crimen y de volver a sus andadas anteriores? ¿O le dicen, ok, te voy a liberar de tu condena, la cumpliste ya, pero tienes que cambiar, tienes que ser mejor, te tienes que reintegrar a la sociedad y tienes que comportarte como la ley dice? Esto es el mensaje de Pablo, así tal cual. Bueno, y ya para terminar, vamos a leer estos versos de Romanos que dicen así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿A qué se refiere aquí? ¿Qué es ocuparse en las cosas del Espíritu? Mateo 19:17. Fíjense cómo dice nuestro maestro Yeshua cuando un hombre joven le pregunta acerca de esto y le dice: ¿por qué me llamas? Bueno, lo voy a leer desde el 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bueno, claramente estamos hablando que pensar en ocuparse del Espíritu que da vida y paz, que da vida eterna, es seguir los mandamientos. Ahora vamos a leer Ezequiel 33, 10 al 20. Ezequiel 33, 10 al 20. Es un mensaje muy hermoso de este profeta. Dice así: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Están aceptando que se han rebelado, pero de acuerdo a la ley dicen: ¿y cómo viviremos? Porque la condena es muerte. Diles, dice el Eterno, diles, vivo yo, dice el Eterno el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará del día que se rebelare, y la impiedad del impío no les hará estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Qué hermoso es esto, porque nos está diciendo que ellos decían: ¿cómo voy a alcanzar la vida si ya pequé y merezco la muerte? Y dice: no quiero la muerte del impío, vuelve y vivirás. Pero le da una advertencia a aquel que dice: yo ya cambié, pero vuelve a pecar. ¿Qué le dice? Que no lo librará el día que se rebelare, y que sus justicias no le servirán para vivir. El justo no vivirá por su justicia el día que pecar. O sea que si tú crees que por decir unas palabras y por creer en Jesús ya lo hiciste y ahora vas a vivir otra vez mal, malas noticias. El Eterno te dice que no vas a vivir si sigues pecando. Así de fuerte. Y dice: cuando yo diré al justo, de cierto vivirá, si él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo diera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según ¿qué? El derecho y la justicia, según la ley.
Y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminare en los estatutos de la vida, ahí Pablo decía que reflexionaran en el espíritu de vida. Caminar en los estatutos de la vida es lo mismo. No haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de los pecados que había cometido. Entonces, este concepto de no la condenación al impío, ¿es exclusivo del Nuevo Testamento? No. Aquí Ezequiel está diciendo que ya no se le va a recordar ninguno de sus pecados a los que lo habían cometido. Es decir, los planes del Eterno, la redención de su pueblo, venían desde mucho tiempo atrás. Desde el inicio del mundo él ya tenía planeado que Yeshua iba a pagar los pecados de su pueblo y que entonces ya no iban a recordar, ya no se le iban a recordar sus pecados, como lo dice Ezequiel aquí. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los de su pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y claramente es el mismo concepto que está diciendo Pablo: no peques, aléjate de la carne, vive en el espíritu, hasta que todo lo pasado ya no hay condena. Pero de aquí en adelante tienes que vivir en sus caminos, porque si no, vas a morir por ello. Y cuando el impío se apartara de su impiedad e hiciera según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y si dijiste, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos, a cada uno conforme a sus obras, porque por las obras les muestro mi fe, dice Pablo. Y para acabar y concluyente, fíjense cómo dice: por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Es decir, los signos de la carne son totalmente contrarios a la ley de Dios. Ya. No sé de dónde sacan que Pablo habla en contra de la ley, si aquí está clarísimo que dice que todo lo que es contra de Dios y que es de la carne es porque no se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que si tú has vivido en el pecado y sigues transgrediendo la ley, fíjate lo que dice aquí: porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y todo lo que es designios de la carne es enemistad contra Dios por no sujetarse a la ley. O sea que para agradar a Dios hay que sujetarse a la ley. Sujetarse a la ley. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál es la justicia? La palabra justicia, dikaiosine, griega del 1343 del Strong, debidamente aprobación judicial. La aprobación judicial de Dios, es decir, que judicialmente Dios apruebe tu justicia, tu forma de vivir. Aprobación se refiere a lo que el Señor considera correcto, es decir, a lo probado ante sus ojos. Eso es este pequeño estudio. Y bueno, para terminar vamos a orar. Mi Señor, que este pequeño estudio sirva a alguien, aunque sea una persona, es suficiente para que valga la pena esto, mi Señor. Te ruego que les llenes de tu amor, les llenes de tu entendimiento y los guíes hacia tu salvación, mi Señor, que es lo que todos anhelamos. En nombre de tu Hijo Yeshua, amén.